Hoy comenzamos una nueva serie. Siempre me emociono y me pongo hasta un poco nervioso. Tengo que ser sincero porque fueron semanas las que estuve pensando qué libro podría seguir en la predicación. Pensé en Génesis, Malaquías, Ageo, Habacuc, Hebreos, pero finalmente me decidí por Eclesiastés. Considero este libro difícil, así que pido tus oraciones para que el Señor me conceda terminar este libro y hacerlo de una manera sabia. Vamos a comenzar entonces. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estamos aquí? ¿O por qué estás tú aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Quizás has pasado tu vida pensando en ser feliz y nada lo ha logrado. Nada ha logrado satisfacerte ni darte esa dicha que tanto anhelas. Regularmente me encuentro con personas que quieren ser felices. Cuando les pregunto qué necesitan para hacerlo, siempre sus respuestas son un buen trabajo, una buena casa, una esposa comprensiva o complaciente. Por decir solamente algunos ejemplos, ya que estos ilustran muy bien aquello que el hombre cree que puede darle una verdadera plenitud. Por ejemplo, cuando dicen una buena casa, ilustran los bienes materiales. Quieren llegar después del trabajo quizá a un lugar de paz y reposo, algo así como un paraíso personal y familiar. Algunos, los que dicen un buen trabajo, no quieren más que éxito en sus actividades. Quieren ser los mejores en lo que hacen, mejores deportistas, mejores vendedores, mejores empleados. Y esto obviamente no es malo. Algunos lo único que desean son relaciones personales exitosas y profundas. Una esposa que los acompañe en todo y que les sirva. Unos hijos obedientes e inteligentes. Unos padres comprensivos y atentos. Esa semana tuve una conversación con una persona que me decía: Jorge, es que no soy feliz. La vida que llevo cada vez va de mal en peor. Mi condición es dura. Esas palabras no son exclusivas de él, sino de todos aquellos que no saben para qué viven o cuál es el sentido de esa vida que aparentemente eso ha sido trágica. ¿De qué sirve afanarse tanto en las actividades, por los bienes o incluso por las personas? Muchos simplemente dicen: ¿para qué me esfuerzo en lo que hago si quien progresa es el otro? ¿Para qué tengo tanto si cuando muera nada me voy a llevar? Y finalmente, ¿para qué me aferro a mi amigo, a mis padres, a mi esposa si estoy consciente de que un día se puede ir o puede morir, como muchos se han ido y han muerto? Cuando comenzamos a pensar de esta manera, la vida entonces pierde el sentido. Bien, entonces, esa sensación de absurdo. ¿Cuántas veces se te ha concedido tener eso que tanto deseas? Puede ser un teléfono celular, un auto, una casa, una esposa. Y finalmente, cuando lo tienes al poco tiempo, ya quieres algo más. Y el interés se ha perdido. La vida es absurda, dicen muchos. ¿Pero será esto cierto? Hoy vamos a descubrirlo. Quiero que vayas conmigo a Eclesiastés capítulo 1 y capítulo 2, en los cuales nos vamos a concentrar el día de hoy. Y que estés atento para que me sigas en la lectura que vamos a estar realizando hoy. Como costumbre, vamos a iniciar un libro, así que debemos ver algunos detalles generales de él. Eclesiastés es un libro escrito por el rey Salomón. Esto es lo que podemos ver en el inicio del libro. Verso 1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. El verso 12 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Obviamente vemos una diferencia en los estilos en comparación con Proverbios y Cantares, pero esta diferencia se debe especialmente a la diferencia de temas. Podemos decir que escribió el libro después de haber sido restaurado de esa apostasía. Recordemos que él se extravió. Y vamos a entenderlo cuando veamos la cosmovisión que presenta, según algunos, ahora en la vejez. ¿Por qué se llama Eclesiastés? Bueno, el título de la Biblia hebrea es Cogelet, un término que el propio autor se emplea a sí mismo, yo Cogelet, que significa uno que reúne o que convoca para dar un mensaje. Por eso se traduce como predicador. En griego recibe el nombre de Eclesiastés. Así que lo que contiene este libro son palabras de este maestro o predicador enseñadas a una congregación o asamblea. Como detalle, los orientales se deleitaban en reuniones para oír y recitar poemas. Así que podemos decir que Salomón también podría haber llegado a participar con dichos y discursos literarios. Así que quiero que mientras leamos este libro mantengamos en mente a un rey sabio, poderoso, que en su juventud se apartó del Señor y ahora está reflexionando sobre aquello que obtuvo y lo centrará
en grandes verdades que nos dejarán claras enseñanzas. Imagina, por ejemplo, que hay un joven que rindió su vida al Señor y está pensando en ir y probar los placeres del mundo para ver si es verdad que no tiene provecho alguno. Bien, aquí puedes ver cuál es el resultado de eso, y más, ya que este rey probó cosas que nunca tú y yo quizá podremos probar, y nos enseña cuál es la conclusión. Si tú dices que la riqueza dará sentido a tu vida, piensa en que en el reinado de este hombre la plata era como piedras. Si dices que las mujeres son lo que te dan placer, bueno, Salomón tuvo más de 300 esposas y muchas más concubinas. Este verdaderamente fue un rey que tuvo lo que nadie ha tenido, y debemos escuchar su consejo. Así que cuando leamos, imagínate a este hombre delante de la congregación enseñando y recitando sus palabras. ¿Cómo está ordenado el libro? El predicador pone su vista en el mundo y parece ser un tanto pesimista, pero luego va y contempla cómo eso que ha mencionado cobra sentido cuando se enfoca correctamente. Así que vamos al primer encabezado de hoy: lo absurdo de la vida. Algo absurdo es algo ilógico, contrario a la razón y difícil de comprender. De este lado del cielo, o como dice Salomón, debajo del sol, vemos muchas cosas absurdas e ilógicas. Mira cómo dice el verso 2: vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después de la presentación del autor, nos encontramos con un breve mensaje introductorio. En este caso, vanidad de vanidades nos lleva a una vanidad absoluta de las cosas terrenales. Tenemos que entender que nada es vano en sí mismo, ya que Dios nada hace vano. Pablo dice a Timoteo, mejor dicho, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe de desecharse. Pablo también dice que toda la creación fue sujetada a vanidad tras la caída. Esto es, que al ser separado el hombre de Dios y la creación a causa del pecado, no hay los mismos resultados de cuando el hombre está plenamente en comunión con su Dios y le sirve fielmente. Por lo tanto, sin Dios como propósito, nada hay que cobre sentido para el hombre ni para la creación. Recordemos que Salomón comienza a poner su vista en lo terrenal, en aquello separado de la revelación de Dios, en lo debajo del sol. Esto ilustra la mentalidad de un incrédulo sincero y sensato. Lo que primero se plasma es la idea de la pequeñez de la vida. La vida por sí misma es frustrante. Piensa en el sufrimiento, la tristeza y la insatisfacción a la cual nos enfrentamos. Esto que vemos es el resultado del pecado. Dios instruyó al hombre para servirlo y amarlo, y le dio un rol determinado en la creación. Sin embargo, el hombre sucumbió a la tentación, corrompiéndola y corrompiéndose. El hombre no iba a conocer la desdicha, la vergüenza o la vanidad de la vida, ya que Dios había dado propósito y sentido a todo y a todos. ¿Te imaginas vivir solo para sufrir y terminar en la tumba? Esto es al hombre frustrante. El hombre se empeña en querer lo mejor, anhelar y exigir siempre los estándares más altos. El hombre posee un estándar de lo perfecto y eso busca. Busca la seguridad, la provisión, el descanso del alma que viene de tener un destino certero. Y esto solo se encontraba cuando estaba en el huerto de Dios, en su compañía y con su comunión. El hombre se empeña para hacer de este mundo caído ese paraíso que perdió, pero desgraciadamente eso es imposible. Ahora imagínate que quitamos la muerte, esto que causa temor y terror. ¿Crees que haría alguna diferencia? La muerte no es más que parte de la misericordia de Dios. ¿Te imaginarías vivir siempre en ese dolor, en ese sufrimiento, en esa tristeza a causa del pecado? El mismo sentido de insatisfacción y frustración al que nos enfrentamos grita que esta vida no puede ser todo. Nos hace desear aquello para lo cual fuimos creados: paz, gozo, seguridad, provisión que provienen de la comunión del Señor. Y como el hombre lo perdió, entonces ahora solo busca recrear eso que desea y no posee. Mira cómo concluye Salomón. A la vez esto es una pregunta, pero también es una conclusión. Verso 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La vida es vana y ningún provecho tiene. Salir de esto es imposible. Mira el verso 4. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. En otras palabras, gente viene y gente va y la tierra siempre sigue igual. Nada ha provocado un cambio en el funcionamiento del mundo, y en los siguientes versículos vemos que el mundo sigue andando igual. Pone como ejemplo la naturaleza,
los ríos, el sol, el viento, nada hay nuevo. No hay nada que logre satisfacer entonces plenamente al hombre. Versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Prácticamente vemos esta expresión que puede traducirse: todas las cosas cansan. Esto ilustra claramente que somos incapaces de encontrar la satisfacción plena en la creación. La expresión "no se sacia el ojo de ver ni el oído de oír" es que no encuentra nada tan pleno que le haga sentir tan dichoso que no quiere escuchar nada más. El ojo nunca se cansa de ver porque no encuentra nada que lo sacie de vista. El oído nunca se cansa de escuchar porque no encuentra nada que le haga pleno y que no necesite escuchar nada. El verso 8 continúa diciendo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pareciera que la historia se repite una y otra vez. Piensa en aquellos que en la antigüedad han luchado por el poder y han provocado grandes guerras. ¿No sucede lo mismo hoy? La gente sigue corriendo a buscar el poder a toda costa. El andar es el mismo. Los afectos del corazón son los mismos, aunque la sociedad sea cada vez más modernizada. Hay más grandes avances científicos, y eso es cierto, en las artes, la literatura, la música, pero solo son variaciones de lo que ya existe. Nada hay nuevo debajo del sol. Nada puede liberar al hombre de la muerte. Verso 10. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Recuerdo una plática con un hombre mayor que había vivido en esta ciudad por mucho tiempo, desde su niñez. Y aquí en la ciudad hay una plaza comercial que hace poco se hizo. Pero él me dijo: aquí, Jorge, vivió uno de los más grandes hombres reconocidos de la ciudad. Tenía una casa hermosa y cada año la decoraban de diferentes maneras en cada una de las festividades. Ahora es una plaza comercial. El hombre y su casa pasaron. Y te digo algo, la memoria de este hombre también. Esto quiere decir que la fama y la gloria perecen. Yo recuerdo esa casa y ya la había olvidado. No conocía al hombre, y las generaciones que vendrán ni siquiera quizás sepan que ahí antes había una casa hermosa de un hombre reconocido. Los paraísos que el hombre puede construir también perecerán. Pregúntate: ¿esto será todo? ¿Veo o he percibido esto mismo a lo largo de mi vida? Si lo has hecho, el Evangelio tiene una respuesta para eso. Pero te digo algo, que no dejes de escuchar este mensaje. No lo cortes. Continúa hasta el final, porque entonces entenderás cuál es el sentido y el propósito de esto que hemos estado hablando. Vamos entonces a nuestro segundo encabezado, que es la determinación de Salomón. Lo que primero vemos es de que Salomón se dedicó a buscar sabiduría. Vamos a ver cómo Salomón enfrentó esas preocupaciones en su vida, esa frustración. Ve el verso 12 conmigo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Salomón se propuso investigar y conocer qué puede traer un verdadero provecho y satisfacción. Te aseguro que ninguno de nosotros podrá probar tanto como lo hizo Salomón. Verso 14. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Salomón terminó concluyendo nuevamente que todo es vano y frustrante. Lo torcido no se puede enderezar, en otras palabras, es un problema que no se puede resolver. Y lo que falta no puede ser contado, es un dicho que expresa que no hay información suficiente para resolver tal asunto, ya que la vida supera a todo mortal. Haciendo uso de sus recursos, Salomón se dedicó, pues, a entender la sabiduría como la necedad. Verso 16. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría
y también a entender las locuras y los desvaríos, conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Hasta dedicarse a entender esto resultó en frustración, aflicción de espíritu. Y mira cómo termina, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Conocer solo le trajo aflicción. No está resaltando el fatalismo, sino que de verdad todo esto no tiene provecho, es vano. La sabiduría y el conocimiento terrenal solo acarrean frustración, así que la sabiduría como fin y medio para alcanzar la dicha y el placer también fracasan. Luego, se dedicó también al placer y al trabajo. Capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás del bien, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Ahora probó con las riquezas y placer. El hombre más rico concluyó que todo es vanidad. Y lo que tenemos aquí es la conclusión resumida de los versículos 1 al 10. ¿Alguna vez has pensado que si tuvieras dinero y bienes serías feliz? Como dije al inicio, Salomón tenía sin fin de bienes y se dedicó a probar, y su conclusión fue, todo es vanidad. Propuse en mi corazón agasajar mi carne, dice, con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Aquí tenemos un hombre que disfrutó de vino, fiestas, que se entregó a esos placeres. No quiere decir que Salomón se hizo un adicto, sino que probó todo y nada cambió. Mira la riqueza de este hombre. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Este hombre tenía una orquesta a su disposición. ¿Crees que puedes alcanzar mínimamente algo de lo que este hombre alcanzó? Ojalá pudieras. Pero si este hombre no le satisfizo todo esto, ¿crees que eso pueda satisfacerte a ti? ¿Crees que pueda satisfacerte eso que deseas o anhelas? Salomón no fue un libertino ni irresponsable. Él probó de todo sensatamente. Muchos dicen, es que voy a tomar, a festejar moderadamente. Bueno, eso fue lo que hizo Salomón. Él supo con su sabiduría manejar todo y conservarla. No estamos hablando de que fue un desenfrenado, ya que obviamente si hubiera sido un adicto hubiera terminado en ruina y menos hubiera alcanzado la dicha. Así que tenemos a un hombre usando todos sus bienes y recursos sensatamente y fracasó. Piensa en ti, piensa en mí. Ni tenemos los bienes ni la sabiduría de Salomón. Y fui engrandecido, dice, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. He aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. ¿Qué logros quieres poseer? Este hombre los tuvo, y al hacer un recuento de ellos, simplemente concluyó nuevamente, todo es vanidad. No solo entendió que no lo satisfarían, sino que no perdurarían. Mira cómo quedó el templo y su casa después del exilio. ¿De qué serviría la sabiduría? ¿Acaso podría librarnos de la muerte? Mira el verso 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá a mí también. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado,
y también morirá el sabio como el necio. El necio y el sabio terminarán igual, en la tumba. ¿De qué sirvió pues la sabiduría? ¿O qué diferencia hubo entre la necedad? Si ambos terminarán en la tumba, la sabiduría entonces no pudo comprar más tiempo de vida. Y me refiero a la sabiduría terrenal, como lo vamos a ver más adelante. Vamos entonces a nuestro tercer encabezado, la primera conclusión de Salomón. Salomón a lo largo de su libro tiene varias conclusiones, y esta es la primera. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Has llegado a este punto? ¿A considerar lo que tienes y estar consciente que no puedes alcanzar la plena dicha y satisfacción duradera? Salomón se empeñó con sus bienes y no lo logró. Tú puedes empeñarte con los tuyos y llegar exactamente a la misma conclusión. Toda obra debajo del sol es fastidiosa, vana, frustrante. Salomón en los versículos 18 al 23 se ocupa nuevamente de algunas cosas que ya vimos. Así que rápidamente voy a saltar a la conclusión de esto. No siempre mira Salomón debajo del sol, la perspectiva terrenal, sino que ahora la deja y va a contemplar a Dios en los asuntos humanos. Leamos juntos el verso 24. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Cuando llegamos a este verso, pareciera decir que nos entreguemos al placer, que comamos y bebamos, que es lo mejor, pero no es así. Aquí Salomón nos lleva a considerar esa conclusión a la cual él llegó. El hombre debe gozarse de los bienes que Dios le da, poniendo el sentido no en los bienes, sino en aquel que da. Lo único que rompe con esa aflicción de espíritu es disfrutar de esa vida y los placeres presentes con la vista centrada en el Creador. Entonces, la verdadera y duradera felicidad y satisfacción no consiste en la alegría desprendida de lo terrenal como fin, ni de la satisfacción de los apetitos carnales, o el gasto del dinero, o la obtención de sabiduría. Es solo el que pone a Dios siempre delante de él y emplea para Dios lo que posee y hace, puede encontrar el significado en este mundo y la alegría que solo Él puede dar. Déjame te explico poco todo esto. Cuando Dios creó al hombre no lo hizo para estar de holgazán. Él lo creó para que trabajara. Desde el principio Dios le dijo al hombre que señoreara y sojuzgara la tierra. De modo que lo que vimos del placer, del vino, del trabajo, de la sabiduría de Dios, lo creó para vivirlo, pero no aparte de su presencia, no aparte de Él. Déjame te pongo un ejemplo. El hombre iba a trabajar en el huerto. Él estaba bajo el señorío de Dios. El huerto. Él estaba bajo el señorío de Dios, se complacía en su voluntad y trabajaba en obediencia para el Señor. De modo que la vida tenía sentido y significado, vivir para la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, no solo vino la muerte y el juicio, y el trabajo para el hombre fue más pesado, sino que ahora la cumbre del trabajo fue desechada por el mismo hombre. Ya no vive para Dios, sino que comienza a vivir para sí mismo y para su propia gloria. Como se desliga de lo celestial y lo eterno y se enfoca en lo terrenal, no queda más que vanidad, porque el significado de la obra fue desechado, como dije, la gloria de Dios. Ahora vamos a ir a lo eterno. ¿Qué crees que harás en la eternidad? ¿Que serás como un ángel en una nube tocando el arpa? No. Por Génesis, también podemos entender que en el cielo vamos a tener alguna especie de trabajo, como algunos comentaristas lo han dicho. Vamos a tener compañía y placer. Nuevamente es lo mismo, pero con la gloria de Dios restaurada, que es el fin del hombre. Ahora vamos a vivir con pleno significado y dicha, porque vamos a vivir para la gloria de Dios. ¿Sabes a qué vino Jesús? A restaurar la relación perdida, para que las obras que hagamos aquí tengan un peso de gloria eterna y podamos encontrar la satisfacción. Jesús vino a restaurar su reino. Eso quiere decir que nos llama a someternos a Él, a dejar de vivir para nuestra gloria y vivir para la gloria de Dios. Esto es arrepentimiento. Él dijo: arrepentíos y creer en el Evangelio. Jesús enseñó que podemos vivir aquí en sumisión al Rey eterno. Mira las palabras de Jesús en Marcos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Todo este pasaje se resume así: deja de vivir para ti, deja de vivir para lo vano, deja de vivir para lo que no tiene sentido, niégate y vive para Jesús, vive para lo que de verdad tiene significado, porque si no lo haces habrá repercusión. Puedes enfocarte en lo de aquí, pero aunque poseas todo el mundo, no podrás salvar tu alma. En pocas palabras, lo terrenal, cada acción terrenal, tiene un peso eterno. Te voy a decir cómo se ve esta vida en lo cotidiano, puesto que vas a trabajar porque ese fue el diseño de Dios para el hombre y lo será por la eternidad. Debes poner tu vista no primeramente o como fin en lo que haces, sino para quién lo haces. Esto es lo que tiene peso y lo que da gozo y placer y dicha plena. ¿Eres barrendero, vendedor, ama de casa, policía, abogado, maestro, recolector de basura, empresario o político? Dios te diseñó para que en esa obra que tú haces, en esa labor, tú des la gloria a Dios. Es su gloria lo que da peso y gozo a nuestro trabajo y a un placer. Cuando tú vives para la gloria de Dios, tu alma está satisfecha, hay dicha y gozo. Unos pueden decir: yo trabajo, no robo ni soy inmoral. Pero si no vives conscientemente de que haces tu obra para la gloria de Dios, te encuentras viviendo absurdamente, porque no hay fin. Estás obrando mecánicamente y no viviendo para la gloria de Dios. De modo que no debemos olvidar que en cada momento vivimos para la gloria de Dios. Debemos mantener siempre la conciencia clara de que Dios está sobre nosotros y vivir para deleitarnos en la obra de Él, en la obra que Él nos dio. Esto es lo que hace que la vida pierda su absurdo, vivir para la gloria de Dios. Pablo dijo que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. ¿Cómo podemos concluir esto? Bien, sencillo, práctico, reconociendo que la vida trasciende lo terrenal, que debemos vivir con una perspectiva eterna. No debemos vivir con la vista debajo del sol, sino por encima del sol, donde sabemos que lo terrenal tiene un impacto. Pablo dijo: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo terrenal viene de Él. Él es el dueño y Él tiene derecho de que todo sea empleado para su gloria. Él lo merece. Finalmente, termino con esta pregunta: ¿sabes cuál fue el costo de que el hombre pudiera salir de la vanidad, de lo absurdo y de lo sinsentido de la vida? La cruz de Cristo. Su vida, muerte y sacrificio. Jesús restaura la relación del hombre con Dios a través del perdón y la salvación del hombre. Él es libertado de la esclavitud del pecado para vivir para Dios, esto es, con significado. Te invito a vivir para esa gloria de Dios. Te invito a que dejes de vivir para tu reino. Te invito a que des significado a cada obra, a cada trabajo, a cada acción, y que ese significado te satisfaga la gloria de Dios. Te invito a que seas consciente de su presencia en cada momento de tu día. Y cuando digas: ¿qué de relevante tiene que barra, que cocine, que alce la casa? Que recuerdes que lo haces para la gloria de Dios. Recuerda que Jesús trabajó, fue un carpintero, y Él vivió cada momento para la gloria de Dios. Hazlo tú. El mensaje de hoy lleva por nombre: lo absurdo de la vida. ¿Y sabes qué es eso absurdo? Que no vivas para la gloria de Dios. Toma un momento, medita y ora y ruega al Señor que te permita vivir para su gloria. Hay perdón, hay salvación y hay significado para cada cosa que tú hagas. La gloria de Dios. Escúchanos la próxima semana.